Esto es grave porque trasciende a Bartolomé, trasciende al PRM, al PLD, a la política y ya tiene que ver con la democracia. Porque ¿qué es lo que está ocurriendo? Bueno, está ocurriendo que en los últimos años cambiaron, 20 años, cambiaron las reglas de juego. Antes el loco del barrio hablaba caballá en una esquina, la chismosa decía algo en la acera al frente de un colmado y ahí se quedaba. De repente llegan las redes sociales y resulta que da resultado, da view, no da prestigio, no da credibilidad, pero da resultado de todo tipo. El tú, en vez de argumentar, insultar. Porque yo me quedo con, por ejemplo, hay una crítica de un periodista, de un comunicador, dirigente del PLD, amigo mío, que se llama Frank Olivares, que como buen PLDista, opositor, hace una crítica con argumentos a Bartolomé. Entonces yo me imagino que si yo le paso esa crítica de Olivares a Bartolomé, Bartolomé con muchísimo gusto le manda la información que él necesita. Y los dos hasta lo puede invitar al programa. Él trabaja en la 91, que era el programa de Teo, y podrían tener un debate entre caballeros encontrados en términos de su posición política. Eso es saludable. Eso es saludable. Porque el derecho al cuestionamiento de la ciudadanía a las acciones de un funcionario público no es cuestionable, es intocable. Ahora, hay que separar cuando yo exijo a X funcionario que me explique por qué ocurrió tal o cual cosa, a que yo comience diciendo que es un ladrón. Porque a los más jóvenes se le olvida, pero hace 50 años y quizá un poco menos, las cosas se lavaban en sangre, el honor se lavaba en sangre. Y no tan tarde, quizás un poco antes. Mi abuelo siempre decía, no era tan generalista, pero él decía que las ofensas a las mujeres de la familia se lavaban en sangre, que esas cosas no tenían que ver con justicia, decía mi abuelo. Pero uno se leyó 3 libritos, tuvo unos padres maestros que le educaron, y uno tira para la academia, para la civilización. Ahora, el problema está que de aquella barbarie, porque no era correcto, pasar a la violencia física, hemos llegado a esta situación. Entonces, el asunto es que por un tema de la democracia, hay una especie de libertad de expresión ilimitada cuando se trata de un funcionario público. Y eso no es dominicano, eso tiene que ver con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que lo ha dictaminado en más de una ocasión. O sea, se prefiere el exceso y el abuso del ciudadano contra el funcionario que la restricción de su libertad. Óigame por dónde van las cosas. Entonces, bueno, la República Dominicana no ha sido no puede ser una excepción a esto. Entonces, en la República Dominicana hay libertad casi absoluta de difamación, pero cuidado, eso está en el gen ciudadano dominicano y especialmente en nuestra clase política, porque donde las dan, las toman. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, la famosa guitarra y el famoso violín, porque aquí vimos situaciones contra funcionarios del PLD sin ninguna documentación. Periodistas que invitaban a un señor para preguntarle, entonces resulta que tú eres uno de los ladrones de Leonel. Estoy citando la pregunta. Y fue así. ¿Era así? Fue así. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, que ahora la misma cultura política y perdón, la falta de hablar de uno mismo no es bueno, pero a veces conviene, porque esto se llama coherencia. Yo estoy hablando como estoy hablando en este momento, porque son mis mismas palabras cuando las víctimas eran los funcionarios del PLD. Ahora toca el turno al PRM, pero ahí al lado tenemos una compañera de trabajo, se llama Kimberly Taveras, que ella llegó, no había invertido un centavo de su ministerio
y ya hoy el relato la convirtió en que yo no voy a seguir. Pero no. Antes de todo, y claro, como es de los Taveras, como es de la Guayiga, la sacrificaron. Y nunca sabremos si era verdad, porque cuando viene a ver podría ser verdad. Ahora, el asunto es que eso nunca pasó por un tribunal. Sí, pero la joven fue sacrificada. ¿Y por quién? ¿Por quiénes? ¿Qué había detrás? ¿Quién consiguió el expediente? Lo que esa niña había hecho antes de ser funcionaria pública. Eso mismo, lo mismo que usted está pensando. Entonces la pregunta mía como ciudadano es: ¿en qué momento vamos a blindar a la democracia dominicana, a la sociedad dominicana, de esta era que un autor, Christian Salmon, el autor del storytelling, escribió en el 2018, que es la era del enfrentamiento? Hemos pasado del argumento al resentimiento, del argumento a destruir al otro, porque miente que algo queda. O como se decía antes, bueno, será mentira, pero algo sonó. Entonces, el instrumento de difamación que se utilizó en la política en los últimos 30 años, y cómo, señores, cómo no recordar a José Francisco Peña Gómez, acusado de colaborador del narcotráfico internacional. José Francisco Peña Gómez. Juan Bosch, que vendía chinos. Óigame. Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido? Bueno, que antes se hacían, qué sé yo, usted hacía un trabajo de lobismo de altísimo nivel vía New York Times y lograba que el New York Times publicara un reportaje parcialmente manipulado con un tevis innecesario que afectaba a tal o cual político. Pero eso era un trabajo. O usted lograr filtrar en nuestros medios, radio, televisión, noticiarios de verdad, Radio 1000 informando, Noticiario Popular, Mundo Visión, eso era un trabajo, eso era difícil, eso no era tan fácil. Ahora no, señor, yo tengo una cuenta de Twitter y yo digo: Juancito Pérez Vidal tiene un cabaret en Baní, en la segunda planta, él vive en la primera y abajo tiene un cabaret. Y si Juancito Pérez Vidal me somete a la justicia, abusador, creamos el Comité de Apoyo a Maquinini en RCC Media. ¿Por qué? No, porque hay un funcionario que Pablo, óyeme, porque si Pablo lo dijo, algo tiene él siempre anda con muchísimas mujeres buenas mozas. Entonces la pregunta es: ¿en qué momento vamos a pensar nosotros en la democracia? Porque a donde las dan las toman. ¿Y qué ocurre? Bueno, que los PLD están en la oposición, pero no del todo, porque hay diputados y senadores de la fuerza, y hay alcaldes, y estamos en la época, ahora que falta mambo, porque estamos en la época de la inteligencia artificial, que usted puede manipular unas imágenes y poner en una cama a un señor con una niña de 12 años, sin que esto jamás haya ocurrido. Y en cosas peores, porque creo que fue en Brasil, que un diputado tuvo que renunciar por un video de una felación en un carro. Y lo dejo de ese tamaño. Entonces, el mambo que falta aquí, o sea, ahora que falta mambo. Pero ¿qué pasa? Luis Abinader, Hipólito Mejía, Leonel Fernández, Danilo Medina, las familias que dirigen el CONEP, la embajada, ¿qué vamos a hacer por nuestra democracia? Porque es como la comunicación coprológica. ¿Qué pasa con la comunicación coprológica? Bueno, porque es la dominante. ¿Por qué? Porque la gente ya no quiere argumentos, quiere insultos y confrontación. Y ahí están los ratings y los views. Usted puede hacer la entrevista mejor preparada, más trabajada, las mejores preguntas, lo que usted quiera. Ahora, si ese tigre en otra entrevista le dice: tú maldita pi, y digo: no, desgracia, ahora tú, y nos decimos 4 vainas, busquen el rating. Porque el ser humano está enfermo, porque hemos llegado a un nivel donde la sociedad, el desarrollo de la sociedad digital y el nivel al que ha llegado el capitalismo es casi suicida. No solamente con el planeta, sino con el ser humano y con la misma democracia. Porque perdón por la insistencia, o sea,
¿Qué va a pasar en una democracia donde la inteligencia artificial es gratis? Eso está ahí, es una aplicación de 3,5 cheles. Alguno está gratis totalmente. ¿Qué va a pasar? Pero insisto, hay una absoluta libertad de difamación. ¿Qué va a pasar? No, ¿qué va a pasar? ¿Qué está pasando? Bueno, saludos a Vladimir. Si ven a Vladimir, salúdenmelo por ahí. Qué bueno que los jóvenes no confían en la clase política. Claro. Casi odian la clase política y la clase empresarial. ¿Por qué? Bueno, porque todo empresario que triunfó es un evasor, un ladronazo, un explotador, un qué sé yo qué. Todos, porque hay de todo. Pues no. Igual con la política, porque miente que algo queda. A Margarita Cedeño, con una vulgaridad terrible, le agarraron un papel con Photoshop, con una aplicación de esta. Editaron. Tantos millones. Tenían tantos millones. Oye, se buscó toda la información. Eso quedó claro. Yo siempre hago la historia porque fue mi programa que yo le entrevisté y ella se molestó mucho. Dijo, conmigo no, Pablo. A mí que no me vengan a mediar, a decir, a aconsejarme. Esto tiene que llegar hasta las últimas consecuencias. Y llegó hasta la última consecuencia. Pero la duda quedó todavía. La duda quedó. Oigan esa vaina. La riegan. Entonces, ¿qué va a hacer la democracia no dominicana solamente? Occidental. ¿Por qué ese Milei no cae del cielo? No. Urbán no cae del cielo. Duquerque no cayó del cielo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Yo no lo sé, pero lo innegable es que hemos pasado de la era de escribir un relato a la era del carajo. Y precisamente hacia allí, hacia ese carajo, podría irse a mediano o largo plazo nuestra desvencijada democracia.